Buen día tengan todos ustedes. Es un gusto volverte a ver en la Escuela de Histología en el curso nivel básico. El día de hoy tendré el honor de impartirte el tema de técnica histológica. Mi nombre es Luis Alberto Figueroa Fernández y actualmente soy estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi Instagram o el medio donde puedes contactarme es @medicalbert. Aquí normalmente subo contenido médico que comparto con todos ustedes. Sin más por el momento, comencemos. Primero que nada hay que revisar nuestra tabla de contenido para saber qué temas o qué información abordaremos el día de hoy. Nuestro primer subtema básicamente va a ser una visión general para conocer la técnica histológica, en qué consiste. Posteriormente veremos todos los pasos detallados de inicio a fin de esta técnica histológica y finalmente concluiremos con los diferentes tipos de tinciones que existen. Sobre todo haremos énfasis en los que son más comunes en nuestra práctica médica. Ahora sí, nuestro primer subtema, conozcamos la técnica histológica. Bueno, primero que nada hay que definir a qué nos referimos cuando escuchamos técnica histológica. Básicamente va a ser ese cúmulo de procedimientos tanto físicos como químicos que van a preparar el material biológico, tanto de tipo animal como vegetal, y a la vez conferirle condiciones ópticas para que nosotros como estudiantes podamos observar, examinar y analizar sus componentes morfológicos. ¿A través de qué? De la herramienta que vimos que es la principal en la clase previa, lo cual es el microscopio o la microscopía en sí. Entonces es realmente fabuloso como de una estructura macroscópica, bueno, obviamente esto es una representación gráfica, es un dibujo, podemos pasar a esto, que es una muestra histológica realmente bastante bella. Obviamente en esta muestra pues hace la clara representación de cómo es utilizada la técnica histológica. La técnica histológica es la que nos brinda la oportunidad de poder ver nuestras imágenes de este tipo, así. Posteriormente vamos a hablar sobre la clasificación de las técnicas histológicas. Básicamente se dividen en dos, en ordinarias y en especiales. La ordinaria tiene tres características principales, la cual va a ser la fijación en formol al 10%, la inclusión en parafina, de la cual hablaremos un poquito más adelante a profundidad sobre ella, y que van a estar teñidas por hematoxilina y eosina, mejor conocidas como H y E. En esta imagen podemos ver una clara representación sobre este tipo de técnica histológica ordinaria, donde resaltan los núcleos y el citoplasma, teñidos por supuesto de H y E. El otro tipo de técnica histológica son las especiales, que básicamente este tipo de técnicas utilizan otros métodos para fijar sus muestras, diferentes al formol. Asimismo, están teñidas con diferentes colorantes, pero nos enfocaremos más bien en las técnicas histológicas ordinarias, ya que son las que tienen un uso más común en la práctica médica. Bueno, este es un panorama general de los pasos que hay que seguir en la técnica histológica. Básicamente no hay un número definido de pasos, ya que varía mucho de bibliografía a bibliografía. Sin embargo, se dice que lo más completo es decir que hay 13 pasos, de los cuales yo te hablaré para que exista la menor cantidad de dudas posibles. Hay que aclarar que esta técnica histológica se lleva a cabo en 4 medios. El medio acuoso, que como puedes ver es el inferior y donde se llevan los dos primeros pasos de la técnica histológica. Posteriormente el medio del alcohol, donde podremos deshidratar nuestra muestra. Posteriormente el aclaramiento y finalmente llegaremos al medio graso para poder incluso hasta cortar nuestra muestra. Sin embargo, para teñirla hay que volver a regresar al medio acuoso, la teñimos. Sin embargo, para montarla y que nos perdure por muchos años para su estudio, pues habrá que regresar nuevamente al medio graso. Entonces es un ir y venir que es nada más el panorama nos sirve como introducción. Sin embargo, a partir de ahorita sí hablaremos detalladamente de cada uno de los pasos que hay que seguir en esta técnica y sus características. El primer paso es la obtención de la muestra. Básicamente esto consiste en tomar un fragmento, una sección de algún tejido u órgano de un ser. Este ser puede ser vivo o muerto. En el caso de que fuese vivo sería considerado como biopsia, y en el caso de que sea un ser fallecido tendría que ser considerado como necropsia.
Se realiza a través de una operación quirúrgica hecha exprofesamente, obviamente si el ser está vivo o post-mortem. Hay tres tipos de obtención de la muestra principales: el de corte, el de punción y el de raspado. El de corte, a su vez, se va a poder dividir en dos: excisional e incisional. En el incisional se va a poder extraer por completo la lesión, mientras que el incisional solamente se va a extraer una pequeña parte de ella. Entonces, en esta imagen podemos ver el claro ejemplo, donde el círculo rojo más grande nos muestra que se podría extraer por completo toda esta lesión. Sin embargo, el incisional, solamente es una pequeña parte de ella, ¿no? Que es este círculo más chiquito de color naranja, cafecito. Y bueno, este tipo de obtención de la muestra es el más común, el de corte. Posteriormente podremos hablar sobre el de punción. Bueno, este lo conoceremos mucho, sobre todo por las tomas de muestra de sangre. Y este tipo de obtención de la muestra es utilizado sobre todo en estudios bioquímicos, citológicos, histológicos, ya sea de rutina o más especializados. Es de un uso más práctico y rápido, y además facilita que podamos obtener alguna muestra sin necesidad de alguna cirugía de tipo mayor para obtenerla. Entonces es bastante relevante. El último tipo de obtención de la muestra es el de raspado, que básicamente consiste en raspar la superficie del tejido que se desea analizar. El instrumento va a ser de punto Roma, y el ejemplo claro va a ser el de la citología cervicovaginal. Es muy común confundirlo con el estudio de Papanicolau. Sin embargo, hay que aclarar que Papanicolau no es como tal el estudio, no es la citología, es la tinción que se utiliza en este proceso. Entonces aquí está claramente la tinción, y aquí cómo se daría el frotis, donde se raspan las células del cuello uterino y se les examina bajo el microscopio para determinar si existe alguna anomalía. Posteriormente continuaremos con el paso de la fijación. Hay que aclarar que aquí hay dos fijadores principales. Uno nada más que es específico para la microscopía electrónica. Para microscopía electrónica va a ser el glutaraldehído al 2.5%, mientras que para el resto va a ser el formol al 10%, y es el principal de todos. Va a haber 4 funciones básicas en este paso. 1 va a ser el de detener el metabolismo celular. 2, evitar autólisis de la muestra, dada por la hipoxia, es decir, por la falta de oxígeno. 3, destruir microorganismos patógenos como lo pueden ser bacterias, hongos, virus. Y la última función relevante de este paso es que básicamente va a endurecer el tejido como resultado de la desnaturalización de proteínas. Entonces aquí les dejo un pequeño meme donde dice que si le das de beber formol al 10% a tu crush, podría fijarse en ti. Inténtenlo y me mandan mensaje para ver si les funcionó. Posteriormente vamos a hablar sobre el paso de la deshidratación. Bueno, básicamente nuestra muestra debe de quedar sólida para poderla incluir en parafina, pero al tener propiedades lipídicas esta parafina, hay que deshidratarla con alcohol o etanol para evitar que lípidos se repele con el agua. Entonces es por ello que se tiene que deshidratar. ¿Cómo se va a deshidratar? Bueno, de forma creciente con diferentes concentraciones de etanol. Entonces primero se pasa un frasco de etanol al 60%, posteriormente al 70%, y así hasta llegar al de etanol al 100%, para eliminar todos los residuos de agua que puede haber en la estructura, en la célula. Sin embargo, va a haber un problema, que el etanol tampoco es compatible con la parafina por las mismas propiedades lipídicas que ésta tiene. Entonces va a ser necesario encontrar algún intermediario que se pueda comunicar ya bien como tal con la parafina. Este intermediario va a ser el gilol. Entonces lo que se va a hacer es que la muestra que teníamos en etanol al 100% la tenemos que sumergir en un nuevo recipiente en gilol, y esta a su vez se va a volver transparente. De ahí el nombre que este paso se llama aclaramiento. Posteriormente vamos a tener ya el paso de la inclusión. Ya que el gilol es una sustancia neutra que sí es compatible con la parafina,
Entonces se va a sumergir en ella, en la parafina caliente, para que se infiltre toda la muestra. Posteriormente se va a dejar enfriar la parafina, permitiendo el endurecimiento del tejido para su posterior corte, que es el siguiente paso. Entonces, el corte, bueno, va a consistir en que tenemos que montar nuestra muestra en algún instrumento que nos permita pues hacer el corte. Este instrumento va a ser llamado microtomo. Este microtomo es el encargado de dar, digamos que las dimensiones a nuestras muestras. En general se dice que el corte estándar es de 7.5 micras. Sin embargo, en general se dice que puede ir de 5 hasta 10 micras. Y cada corte de ellos que va colocando que va colocando el microtomo se va a ir poniendo en algún portaobjetos. Aquí podemos ver cómo está el microtomo, aquí la tira de las muestras en la cuchilla y acá nuestra parafina. Entonces, ya que tenemos nuestro corte, bueno, ahora habrá que teñirla, pero para antes hay que recordar que tiene que volver a retroceder hacia un medio acuoso. ¿Por qué? Porque nuestra muestra actual tiene un comportamiento lipídico. No hay que olvidar que está en parafina. Sin embargo, se desea teñirla. Entonces, para teñirla hay que llegar al medio acuoso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, entonces hacemos los pasos ahora invertidos. Ahora vamos a pasar por el aclaramiento, donde se vuelve a poner en un medio intermedio para lavar la parafina. En este caso, ¿cuál dijimos que iba a ser nuestro medio intermedio, nuestra sustancia neutral, por así llamarla? Pues va a ser el gilol. Ahora que tenemos nuestra muestra en gilol nuevamente, hay que volverle a poner alcohol en concentraciones diferentes. Sin embargo, ahora de que sean concentraciones crecientes, tendrán que ser decrecientes. Es decir, que si íbamos del 60% al 100%, ahora será del 100% para abajo. Finalmente llegaremos al medio acuoso ya que está hidratada nuevamente nuestra muestra. Y al fin tendremos esa tinción tan deseada que vean qué bonito se puede llegar a ver con HIE. Pero, lo siento, otro problema. Las tinciones se encuentran en medio acuoso. Ok, tenemos ese objetivo. Sin embargo, necesitamos conservarlas para que podamos estudiarlas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, tendremos que hacer un montaje con alguna resina de tipo lipídica. Por lo tanto, habrá que regresar nuevamente al medio lipídico. Entonces repetimos el primer proceso que hicimos, que básicamente consiste en quitar el agua de la estructura de las células y deshidratarla, ¿no? Entonces otra vez en concentraciones crecientes de etanol vamos poniendo nuestras laminillas para que se quite lo más que se pueda del agua. Posteriormente del etanol pasaremos a un aclaramiento gracias a nuestra sustancia del gilol, ya que hay que recordar que el etanol tampoco es compatible con la parafina, sin embargo el gilol sí. Entonces ya que está en el gilol, por fin podrá ser compatible de nuevo con la parafina. Entonces lo que se va a hacer va a ser recubrir el corte teñido ya con la resina y el cubreobjetos, dándonos por fin lugar a la laminilla que estaremos estudiando en nuestro microscopio, y es la que vemos en los laboratorios, tan bonitas que son, a perdurar por una inmensidad de tiempo. Entonces aquí les dejo una pequeña tablita donde nos habla sobre el resumen de la técnica histológica, las tomas de la muestra que hay, biopsia para seres vivos, necropsia para seres finados, fijación que necesitamos, las sustancias que necesitamos, formol al 10%, hay que recordar que es el principal fijador, la deshidratación en qué consiste, el aclaramiento con el gilol, que dijimos que es la sustancia compatible con la parafina. La parafina es el paso de la inclusión y va a permitirnos el corte, que como dijimos puede ir de 5 a 10 micras, sin embargo el estándar es de 7.5, en donde se da en el microtomo con cuchillas de acero. Finalmente el montaje pues se dará en el porta y cubre objetos que ya conocemos y se pondrán finalmente en un microscopio. La tinción pues es la que se va a ver por este medio a través de diferentes colorantes. En este caso, en la técnica histológica ordinaria, no hay que olvidar que es HIE por excelencia. Básicamente estos fueron los 13 pasos a seguir de la técnica histológica ordinaria. Realmente no son difíciles, solamente es cuestión de práctica. Finalmente llegaremos a los tipos de tinciones y reconoceremos cuáles son los más comunes y sus características.
Aquí tenemos el principal, que es hematoxilina y eosina, que como vimos es el que se utiliza en la técnica histológica ordinaria. ¿Cuáles van a ser sus características de esta imagen, por ejemplo? Bueno, va a ser que básicamente vamos a encontrar las estructuras ácidas, los ácidos, de color como entre azul y morado. ¿Cuáles van a ser estas estructuras? Pues los núcleos, retículo endoplásmico rugoso y los ribosomas que están libres. Sin embargo, también vamos a tener otro tipo de colorante, más o menos rosa, naranja, que es lo más clarito que se puede ver en la imagen. ¿Cuáles van a ser estas estructuras que se iluminan de este color? Va a ser el citoplasma y las fibras de colágeno. También tendremos dos tricrómicos bastante comúnmente utilizados, el cual es el de Mason. En este vamos a poder ver los núcleos de color negros o cafés, el citoplasma también rojo y rosa, el colágeno y cartílago azul, que es este de acá, los epitelios, hueso y músculo de un color más rojizo, justamente como lo podemos ver en esta imagen. El tricrómico de Gallego, en lo personal, no me gusta del todo, sin embargo también es bastante utilizado. En este caso es una muestra de piel gruesa, donde podemos ver los núcleos de entre café, negros, púrpuras, la colágena, verde oscuro, el músculo, verde claro, así como los eritrocitos, y también va a haber gránulas de células cebadas que van a ser de color rojo. Aquí se me pasó comentarles, pero este es una muestra histológica de lengua. Y finalmente vamos a tener también otro tipo de tinciones ya menos utilizadas. Las tres principales que se suelen usar en laboratorio son las que les acabo de mencionar. Sin embargo, hay estas y aún muchísimas más. La tinción de Paz es básicamente utilizada para carbohidratos y glucoproteínas en magenta. En magenta vamos a poder encontrar la lipofuscina, el glucocáliz, células caliciformes, los núcleos se van a ver azules, la colágena también va a estar como en un color rosita. Después tendremos al musicarmine de Meyer, el cual nos va a dar los núcleos negros, la colágena amarilla y el moco se va a ver como rosita. Y el carmín de Best, que básicamente nos puede dar la oportunidad de ver el glucógeno de un color rojo rosa, que la verdad en lo personal me gusta bastante, y los núcleos de color azul. Finalmente aquí les dejo las bibliografías utilizadas de mi parte durante el desarrollo de este tema. Y bueno, eso sería todo por la clase número 2 de este curso. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que aquí están los medios de contacto para la Harper Academia y mis medios de contactos personales por si gustan hacer alguna aclaración o alguna duda. Estaré pendiente y nos vemos en la siguiente clase. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.